Buenas noches, ¿cómo están? ¿Escuchan? Buenas noches, Lick. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Buenas noches, Liz. ¿Cómo están? ¿Cómo se portan? Encendiendo cámara. Ok. A pesar de que pues solo estamos 9 conectados, vamos a ir iniciando la sesión de hoy. Vamos a continuar donde nos quedamos el día de ayer hablando acerca de la conciencia. Y quiero preguntarles si quedó todo claro respecto a lo que dije ayer, o si hay alguna duda o algún tema que quisieran pues que se hablara un poquito más. ¿No? ¿Todo bien? Por mi parte, sí, Lick, que todo bien. Gracias. Ok, vamos a continuar entonces donde nos quedamos ayer. Ayer habíamos hablado acerca de la conciencia, el estado de vigilia, la ensoñación, y habíamos hablado también acerca del sueño. Así que voy a empezar a compartir pantalla y aquí nos habíamos quedado hablando el día de ayer. Voy a dejar de compartir pantalla por un segundo. Dejo de compartir video para que ustedes también lo puedan hacer. Entonces, hablamos ayer acerca de los motivos de los sueños y los trastornos también más frecuentes del sueño. Así que por ahí nos han estado hablando. ¿Alguien tuvo chance de ver la serie que les recomendé ayer? La de Cambia tu mente. ¿Nadie? Ok. Alguien un segundo. Alguien un segundito, se está descargando la computadora. Alguien un segundo. Por favor. Ay. Pues entonces vamos a hablar acerca de una de las condiciones que alteran entonces los estados de conciencia. Vimos los estados, hablábamos acerca de los estados como la vigilia y el sueño, pero también tenemos que hablar acerca de otros estados que son como los estados alterados del sueño. Una de las diferencias más importantes en cuanto a los estados alterados del sueño es que estos ocurren de manera deliberada, o sea, son causados de manera consciente y generalmente hay una sustancia de por medio. Y la sustancia más frecuente que nosotros podemos encontrar es las drogas o las sustancias psicoactivas. Se entiende por sustancias psicoactivas todas aquellas sustancias que cambian el estado de ánimo. Y esto cambia también las percepciones, cambia el funcionamiento mental y la conducta también de las personas. Las drogas psicoactivas más frecuentes que nosotros nos encontramos, perdón, hablábamos acerca de que una de las condiciones más frecuentes que podemos encontrar son los tres, perdón,
Ay, perdón, es que encendí el ventilador y creo que me está tapando la nariz. Ok, les decía que tres de las situaciones que ocurren con mucha mayor frecuencia son el abuso de sustancias, la dependencia de sustancias y el síndrome de abstinencia. En el caso de la situación que ocurre con el abuso de sustancias es cuando nos encontramos personas que tienden a utilizar con mucha mayor frecuencia, ¿verdad? El patrón de consumo de estas sustancias. Y este patrón de consumo de sustancias se puede entender o se puede percibir como que la persona, ¿verdad? No está completamente deshabilitada, pero generalmente puede funcionar sin ningún problema. ¿A qué me refiero con funcionar? A que no se ven tan alteradas al menos sus actividades y sus responsabilidades. Pero por otra parte, podemos enfocar o podemos entender que la dependencia de sustancias como tal, ahí sí daña muchísimo porque la persona, esto se caracteriza como un síndrome de tolerancia. Por ejemplo, ustedes, alguien que quiera hablar así como eh, eficiente conmigo, alguien, por ejemplo, ha notado eh, que antes se tomaba una cerveza y esa cerveza le embolaba y luego después de un tiempo empezó a notar que no, que ya no una, sino que ya podía tomarse dos sin problema y luego tres y luego cuatro, ¿sí? ¿Alguien? Sí, No crean que le voy a bajar puntos o algo por esto. Y eso es conocido como la tolerancia o la resistencia que nosotros generamos ante una sustancia. Por ejemplo, antes se tomaba o por ejemplo, antes se tomaba una taza de café y la cafeína era bastante como para poder alterar su situación. Pero luego ya no uno, ya no era suficiente, sino dos, tres, cuatro. Obviamente toda la situación en cuanto a la generación de la resistencia tiene que ver con la cantidad que nosotros consumimos, en primer lugar, y en segundo lugar, eh, con qué tan frecuente lo hacemos. Y finalmente, cuando la persona deja de consumir por un segundo, deja de consumir por un momento, esto hace que pues obviamente la persona sienta que le hace falta, ¿sí? Y generalmente todo esto va acompañado de efectos físicos. El síndrome de abstinencia generalmente se muestra como dolor de cabeza, como mareos, como que le hace falta algo, entre otras cosas. Y esto, pues obviamente, va a cambiar la situación de la persona y va a generar esa descontinuación en la sustancia psicoactiva. Ahora bien, podemos encontrarnos dos grandes diferencias en cuanto a las drogas o sustancias que se utilizan con mayor frecuencia. En el caso que son los depresores y los excitadores. En el caso de los depresores, los más frecuentes son el alcohol, los barbitúricos y los opioáceos. El alcohol, como podemos entender, el alcohol generalmente lo que hace es que pues inhibe muchas de las áreas en nuestro cerebro, como la corteza prefrontal, que nos ayuda a tomar decisiones. Y bueno, por eso es que eh, nos encontramos con personas que constantemente cuando toman, pues desarrollan o toman decisiones muy poco consensuadas o muy poco pensadas, por así decirlo.
O, por ejemplo, los barbitúricos, como todos los relacionados como los que inhiben el sistema nervioso central, como por ejemplo clonazepam, diazepam, y todas esas sustancias que generalmente son ansiolíticos, que lo que ayudan es a bajar, pues obviamente la excitación del cuerpo, la excitación de la excitación del sistema nervioso central, y esto hace que pues obviamente la condición entonces baja. Y los opioáceos son aquellos que generan como, se le denominan como un viaje. El viaje es aquella experiencia extracorporal, como extrasensorial, que lo que hace es que nosotros nos sentimos como que estuviéramos fuera de nuestro cuerpo. Y el sentirnos fuera de nuestro cuerpo, pues genera que también nosotros, pues obviamente tengamos como mayor facilidad para poder tener como estos viajes. Lo que les decía, eh, ustedes recuerdan, que yo les había comentado acerca eh, de esta serie de Cambia tu Mente, que generalmente lo que hacen este tipo de drogas, como LSD, como marihuana, y que generan como una sensación distinta, como una sensación diferente. Esto hace, pues, obviamente que la situación cambie y se sienta como algo irreal en muchos de los casos. Y los otros que podemos encontrar, que es la otra grande clasificación, es los estimulantes o excitadores, que los más frecuentes, como por ejemplo la cafeína, la cafeína está presente no solamente en el café, sino que, como lo van a ver más adelante, la cafeína está presente en un montón de bebidas, aunque nosotros no lo creamos, como por ejemplo está muy frecuente en algunos tés, cocoa, refrescos, bebidas estimulantes como Raptor, Monster, Red Bull y toda esa situación. La cafeína es la sustancia, específicamente la sustancia más utilizadas a nivel mundial, pero también es una de las legales, porque hay algunas que pues no son legales, no son en términos estatales, pues obviamente no son tan fáciles de poder acceder. En el caso de los hombres y en el caso de las mujeres también, pues es mucho más fácil poder obtener entonces esta sustancia. Otra, como la nicotina también, que está presente en los cigarros, entre otras cosas, pues obviamente esta condición, ¿verdad? La nicotina, aunque la gente cree que es un relajante, más bien tiende a estimular la condición. Y finalmente, algunos como anfetaminas, las anfetaminas tienden a utilizarse como pastillas que cambian del cuerpo, y la cocaína también es una de las drogas estimulantes. Lo que hace es que estimula el sistema nervioso central, permitiendo que pues obviamente la situación de la persona se sienta mucho más estimulada. Y como dentro de las drogas depresoras, como decía, podemos encontrarnos los alucinógenos como el LSD, la marihuana, que son los opiáceos, que son los más frecuentes. Ahora, ¿por qué? No sé si ustedes se han preguntado alguna vez, ¿por qué hay personas que sí, ¿cómo puedo decir?
que sí son proclives a desarrollar adicciones a ciertas sustancias y otras no. ¿Alguna vez se han preguntado eso? Sí, Lick. ¿Por qué creen que es esto? Pues a mi parecer no creo que sea, como por ejemplo, una predisposición genética, como así decir que si mi papá lo hizo yo lo voy a hacer, porque en mi caso tengo un hermano que lo hace y mi papá siempre dice, no sé por qué a este le gusta beber si yo nunca lo hice. Entonces yo no creo en eso y pienso que es más decisión propia que o sea, uno decide qué hacer con su cuerpo más que todo, no puede ser por una genética o por algún otro factor, sino que es más decisión propia. Ok, ¿se cree que es más decisión propia? Muy bien. ¿Alguien más? Pues yo le voy a comentar que no es que existe como como decirles, un gen en específico, ¿verdad? Eh, no es como que hay un gen que hace que nosotros seamos más proclives a desarrollar adicciones. Lo que sí le puedo comentar es que la situación, pues obviamente en el caso de las personas que abusan de sustancias, puede ocurrir que existen ciertos factores que hacen que aumentan la probabilidad del uso de sustancias. Uno de ellos es que es posible que exista cierta predisposición genética, como por ejemplo personas que se les hacen, que tienen mucha resistencia a ciertas sustancias, como por ejemplo alcohol o la nicotina o este tipo de, de acción. También puede ser las expectativas de la persona, o sea, lo que la persona cree que le va a pasar o cree que va a obtener a partir de la experiencia del consumo, ¿verdad? Personas que piensan de que, por ejemplo, la nicotina me ayuda a relajarme, la nicotina me ayuda a verme mejor, o por ejemplo, puede ser que la persona también piense de que o el alcohol me hace ver mejor, o el alcohol, por ejemplo, me ayuda a desinhibirme y a tener mejores relaciones sociales, o me hace más agradable frente a otras personas. También, en el caso del escenario social, nos podemos encontrar personas principalmente el adolescente, que pues la presión social hace que como que ¿cuál es la palabra que busco? Su forma de ver las cosas sea distinta, que sea más fácil de poder acceder a tomar dichas sustancias. Y en otros casos, pues las creencias y los valores culturales también tienen que ver mucho en el consumo. Por ejemplo, culturas que utilizan mucho el alcohol, como por ejemplo, algunas culturas como la rusa, como la mexicana, que tienden a utilizar muchísimo alcohol como un estimulante, como un digestivo, por ejemplo, también pueden utilizarlo. O, por ejemplo, que hay ciertas culturas que tienden a utilizar con mucha mayor frecuencia todas estas condiciones. ¿Okay? Y finalmente, para ir terminando entonces el tema de conciencia, quiero que hablemos acerca de los estados alternativos de conciencia. Ya vimos los estados alterados y les decía que los estados alterados tienen que ver con, generalmente con sustancias y tienden a estar asociados también con que es una
sustancia, generalmente se utiliza de manera consciente. Pero, por otra parte, los estados alternativos tienden a alcanzarse sin una sustancia y generalmente tienden a ser utilizados principalmente por individuos y que se alcanzan, generalmente se alcanzan sin tanto esfuerzo. Como por ejemplo en el caso de la meditación, que es un método para concentrarse, es un método que se utiliza mucho para reflexionar o para enfocar los pensamientos. Por otra parte, la hipnosis también es una de las acciones que son utilizadas con mucha mayor frecuencia y a veces creo que cometemos el error de que se piensa en hipnosis y se piensa a aquello que las personas, ¿cómo les puedo decir? Que generalmente son personas que cuando pensamos en hipnosis pensamos en ¿cómo se llama? En un reloj, alguien viéndolo y diciendo, te estabas durmiendo, te sentís muy cansado, bla, 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 bla. Y realmente la hipnosis puede ser alcanzada por medio de muchas acciones distintas a esta. Generalmente la meditación es como una entrada, una puerta de entrada ante esta conexión. ¿Estamos bien? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas, consultas? Ok. Si no hay más dudas, voy a dejar de compartir por un segundo y voy a compartir la siguiente presentación, que es la de aprendizaje. ¿Ya están viendo pantalla completa? ¿Verdad? Sí. Ok. Pregunta. Para ustedes, ¿qué es el aprendizaje? Cuando Es piensan todo en lo nuevo que estamos adquiriendo en una forma productiva, podría decirse. algo que se adquiere de manera productiva, ok. ¿Alguien más? Vamos a ver qué sean en el chat. Adquisición de conocimientos, Lick. Adquisición de conocimientos, aprender algo que nos llame la atención. Perfecto. ¿Alguien más? Antes de pasar la definición. Ok. El aprendizaje, ¿verdad? Hay muchas formas de definirlo. Y generalmente nosotros cuando pensamos en aprendizaje, generalmente asociamos con escuela, ¿sí? Generalmente pensamos en escuela, pensamos en colegio, pensamos en X o Y actividad asociada con un proceso de escolarización. Pero realmente el aprendizaje ocurre a diario, como por ejemplo, ¿de qué se dieron cuenta hoy que no sabían ayer? Por ejemplo, ¿se dieron cuenta de que hoy había una calle cerrada que ayer no? Eh, O
Por ejemplo, hoy se dieron cuenta de algo que antes no sabían. Creo que el aprendizaje en la vida cotidiana, o sea, personas que no saben tal vez cocinar, barrer, trapear, algo, como dices tú, lo de la calle, qué sé yo, algo en el trabajo, algo, una medicina, o sea, es total el aprendizaje, no solo en la escuela, no solo en la universidad. Exactamente. Eso es lo que le iba a decir. El aprendizaje ocurre a diario, en todas partes, de todas formas. El aprendizaje es, por ejemplo, el hecho de darse cuenta de un programa, el hecho de darse cuenta de probar una nueva receta, el hecho de hacer algo distinto, el hecho de, etcétera. Todo lo que trae novedad generalmente es aprendizaje. Pero también el aprendizaje se puede entender como aquel proceso por el cual la experiencia que nosotros estamos teniendo produce un cambio relativamente permanente en la conducta o el potencial actual. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes se quemó estando pequeño? Se Sí, quemó Lick, y una luego plancha. una plancha. Perfecto. ¿Y qué aprendió? A no volver a tocarla cuando esté caliente. Perfecto. Y usted luego asoció esto eh, con otras situaciones u otras, ¿cuál es la palabra? Otros objetos parecidos a la plancha. Pues estaba bastante niño, así que yo diría que sí, como por ejemplo a la plancha, a la estufa, a las velas, a lo que fuera, todo lo que tuviera que ver con algo que se pusiera rojo también me asustaba. Exactamente. Entonces, generalmente vamos a pensar entonces y vamos a extrapolar ese aprendizaje. Esto quiere decir de que lo que nosotros hemos aprendido cambia nuestra conducta, cambia lo que nosotros pensamos acerca de las distintas situaciones. Ahora bien, el aprendizaje hay distintas formas de poder explicarlo y uno de los momentos que marcaron la historia es Pablo, ¿verdad? Por medio de ya lo voy a explicar, del experimento. Eh, por medio de un experimento que se hizo con un par de perros, ya voy a explicar en qué consiste, puso las bases que que todavía en la actualidad son utilizadas. En el caso de Pavlov, ¿verdad? Era un fisiólogo ruso, y entonces les voy a explicar en qué consistió el experimento. Y Pavlov entonces hipotetizó que los perros podían aprender distintas acciones si lograban parear la forma en la que ellos comían con distintas señales. Entonces, a partir de eso se generó el condicionamiento clásico o el condicionamiento pavloviano. Y este condicionamiento entonces plantea que eh, plantea que hay una respuesta que va a ser provocada de manera natural por un estímulo que llega a ser provocado por otro estímulo distinto que es previamente neutral. A ver, lo explico. Cuando ustedes escuchan ahora el teléfono, el ping ping, ¿qué hacen?
Agarrarlo y verlo, Liz. Verlo. Antes, ese pin pin, ¿ustedes lo asociaban con algo? No, ¿verdad? Porque nosotros somos capaces, ese que antes era un estímulo neutral, ahora se ha convertido en un estímulo, que ya vamos a ver el nombre exacto, que es un estímulo, condicionado. Toda esta situación va a estar muy de cerca, viéndolo desde el siguiente punto. Pavlov, como tal, entonces, entendió que esta situación estaba muy asociado con el estímulo que se le presentaba y la forma en la que el individuo, entonces, podía asociar distintas situaciones. Como por ejemplo, adelanto un poquito, Pavlov empezó a entrenar a distintos perros asociando el hecho de que, vaya, ¿quién tiene un perrito por acá? ¿Quién tiene perrito? Lick, una pregunta. ¿Sí? ¿Verdad que este experimento hay un video de eso? No sé por qué me suena tanto este tema. Sí. Sí, incluso lo vamos a ver más adelante cuando hablamos de The Big Bang Theory. Ellos lo emplearon, pero no el condicionamiento clásico, sino el condicionamiento operante. Ok, pero vaya, pregunta. ¿Alguien de ustedes tiene un perrito? Sí, Lick, yo tengo dos. Ok. Y su perrito de manera natural, por ejemplo, tiende a salivar cuando usted le va a dar un premio o le va a dar comida. Creo que sí, Lick. ¿Sí? Tal vez no está Sí, viendo como tal el salivazo que da, pero sí, ¿verdad? Podríamos hipotetizar que es algo que hace de manera natural. ¿Sí, verdad? sí, claro. Ok. Esto quiere decir entonces que si yo le doy un premio, el perro tiende a salivar. Por ende, si esta situación está asociada con la forma en la que él puede asociar, es que el estímulo es que es un estímulo incondicionado, o sea, algo que para él, que para el perro es no aprendido, que es algo que ya hace como tal, ¿sí? Esto quiere decir entonces que ese es el estímulo incondicionado. Y la respuesta, o sea, la salivación, es la respuesta incondicionada. Eso quiere decir de que saliva, ve la comida y saliva, y esto lo hace sin ningún problema. Pero también podemos nosotros aprender, podemos aprender también a parear ciertos estímulos que son conocidos como estímulos condicionados porque no generan una respuesta. Como por ejemplo, en el caso de la campana, si usted le suena una campana a su perro, pues generalmente no responden ante esta situación. Pero si usted asocia la campana con la aparición de la comida, el perro entonces va a asociar el sonido de la campana con que viene comida y por ende va a salivar. Y esto quiere decir que va a empezar a salivar. Así que si quiere pasar entonces en esta situación, lo que va a ocurrir es que, pues obviamente, si yo le sueno solo la campana, puede ser también que el perro, sin necesidad de ver la comida, va a asociar este sonido y va a salivar de una vez. ¿Ok?
Esos son como los principios. Ya vamos a ir viendo cómo se pueden ir aplicando de manera más práctica. ¿Se entiende? ¿Hasta aquí? Maybe. Excelente. ¿Maybe? Vi que tiene la manito levantada. Sí, Lick, eso también pasa como cuando uno lo saca con la correa, que escuchan y van. No. Exactamente. Exactamente. Yo en mi caso, por ejemplo, lo que se asocia mucho es que ellos escuchan el sonido de las llaves y ¡pum! Se vuelven locos. ¿Cierto? Sí. Entonces, toda esta situación, pues obviamente, ahorita les estoy explicando con perros, ustedes miran como, bueno, perros, ok. Pero nosotros también hacemos esto. Por ejemplo, usted viene y escucha su teléfono. Ese sonido, a ver qué dice Nancy, a mi perro le pasa lo mismo, pero es con la palabra baño. Sale corriendo porque no le gusta bañarse. Lo mismo, sí. Incluso en el caso de los perros, por ejemplo, cuando yo digo vamos, es la palabra como clave de ellos, y ellos saben que después de vamos viene, viene que van a salir. Van para afuera, van a hacer, van con su correa y van para tal lado. Nosotros entonces podemos aprender y podemos hipotetizar también ciertas cosas para los adultos, para los seres humanos. Como por ejemplo, si ustedes vienen y le dicen, por ejemplo, eh, que usted va para, no puedo poner, puedo ponerle este ejemplo. Vienen ustedes y escuchan el sonido del teléfono. Eso quiere decir de que usted escucha, esa es la campana, por así decirlo, el estímulo incondicionado. Pero si ustedes creen que no pasa nada, pues lo revisan y no causa ninguna sensación. Pero cuando ustedes vienen y abren su teléfono, se dan cuenta de que pues hay cierta, puedo decir, que hay ciertos estímulos que van a cambiar entonces la condición. Como por ejemplo, se sienten más emocionados o por ejemplo, observan que ustedes están haciendo X o Y actividad y pues esto causa una cierta novedad en ustedes. ¿Ok? Vamos por partes. Entonces, si yo cambio, ¿sí? Si yo cambio esta situación, si yo lo que empiezo a generar es que la persona se interese y empiece entonces a cambiar y empieza a asociar ahora el sonido del teléfono con otra actividad, entonces ahora cada vez que suene el teléfono, estímulo incondicionado, va a generar esa sensación de novedad. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Me van entendiendo? Por mi parte, Sí, sí. Lick. Perfecto. Ahora, ¿qué ejemplos podrían creer ustedes que podríamos encontrar muy frecuentemente asociados con esto? Con un estímulo incondicionado, respuesta incondicionada, estímulo condicionado, respuesta condicionada. Lick, no sé si entiendo, pero se podría hacer un ejemplo así como cuando uno piensa en algo ácido, entonces uno empieza como a secretar saliva también, más o menos el mismo ejemplo de los perros. Sí, también. Como mango, por ejemplo. ¿Ok? Mango Por verde. ejemplo. O por ejemplo, ustedes vienen y la sensación que les provoca, por ejemplo, una clase y luego el hecho de pensar en la clase hace que usted se sienta de esa manera. Ernesto.
Nick, no sé si entiendo muy bien, pero yo asociaría, por ejemplo, como la alarma de mi teléfono para poderme levantar en la mañana, la asocio con trabajo. Y yo la puedo escuchar a las 7 de la noche y sinceramente yo la asocio con el trabajo. Entonces no sé si ese sería un ejemplo. Ujú, exactamente. Exactamente. ¿Sí se entiende entonces hasta acá? ¿Vamos bien? Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto a la realidad? ¿Sí? ¿Cómo podemos entonces aplicar esto al ser humano? Hay dos autores importantes que se llamaban John Watson y Rosalie Reiner, que entraron en cómo moldear el comportamiento de ciertos niños. Y les voy a mostrar un poquito, voy a colocarles un video, un segundito, sobre el pequeño Albert. El condicionamiento. Ok. Solo me confirman que por favor lo están escuchando. Bien. Iván Pavlov demostró que el condicionamiento clásico se aplica a los animales. ¿Pero se aplica también a los humanos? En un famoso experimento, aunque controversial, Watson y Reiner demostraron que sí. Por lo que el día de hoy, en Psicología en pocas palabras, hablaremos sobre el experimento del pequeño Albert. Pero antes de comenzar, te quiero recordar que puedes suscribirte al canal para tener más videos de psicología. También puedes darle me gusta a la página de Facebook. Todos los días publico información interesante que te puede servir. Albert era un bebé de 9 meses que no había demostrado previamente temor a animales pequeños ni muñecos de felpa. Al comienzo del experimento, cuando Albert tenía 11 meses, John Watson colocó un ratón, además de algunos otros animales y objetos con pelaje, en una mesa frente al pequeño Albert, quien reaccionó con curiosidad y sin signos de miedo. Repitió esto en otra ocasión y luego comenzó a hacer un ruido fuerte detrás del bebé, golpeando una barra de acero con un martillo en varias ocasiones, mientras le mostraba a Albert estos objetos. Albert lloró en reacción al ruido. Watson y Reiner repetirían esto, y después de un periodo de acondicionamiento, el pequeño Albert lloró en respuesta al ratón, incluso sin el ruido fuerte. Cuando se le presentaron los otros animales, también respondió con diversos grados de miedo a pesar de no haber escuchado el ruido que se les presentó. Albert, al ver al ratón o un peluche, reaccionaría llorando e intentaría arrastrarse lejos. 5 días después, Watson y Reiner descubrirían que Albert desarrollaba fobia de objetos que compartían características con el ratón, incluyendo al perro de la familia, un abrigo de piel, algodón y una máscara de Papá Noel. Este proceso se conoció como generalización. El experimento del pequeño Albert demostró que el condicionamiento clásico podría usarse para crear una fobia. Una fobia es un miedo irracional que está fuera de proporción con el peligro. En este experimento, un bebé que antes no tenía miedo estaba condicionado a tenerlo ahora. Durante las siguientes semanas y meses, el pequeño Albert fue observado y 10 días después de condicionar su miedo, fue disminuyendo. Esta desaparición de una respuesta aprendida se llama extinción. Este experimento es un ejemplo prototípico de un condicionamiento clásico. Una conclusión que Watson sacó del experimento fue el que el miedo puede tener un impacto crítico en el desarrollo de la personalidad. Watson originalmente había planeado descondicionar a Albert al estímulo, demostrando que los temores condicionados podían ser eliminados. Sin embargo,
el pequeño Albert fue retirado del experimento antes de que esto pudiera suceder, y por lo tanto, Watson terminó creando un niño con un miedo que previamente no existía. Esta práctica de investigación sería ampliamente considerada poco ética hoy en día. Los estándares descritos por la Asociación Americana de Psicología también consideran que este estudio no es ético. Aunque el experimento se recuerda como un caso de condicionamiento clásico, algunos críticos señalan que el estudio se realizó sin ningún tipo de control. Sin embargo, agregar un elemento de control a la investigación psicológica no era común en ese momento. ¿Qué pasó con el pequeño Albert? Él era hijo de una nodriza llamada Abril Marriott, que trabajaba en el hogar Harriet Lane para niños inválidos. Debido a esto, gran parte de la infancia de Albert la pasó en el hospital Johns Hopkins con su madre. Arvila recibió $1 por parte de su hijo en el experimento, lo que equivaldría a alrededor de $13 hoy en día. La mayoría de las fuentes están de acuerdo en que el verdadero nombre de Albert era Douglas. Nadie sabe si su miedo a los ratones persistió hasta la edad adulta, ya que murió a los 6 años de edad. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, Lick. ¿Verdad que se cerró Zoom de una vez? ¿O ustedes siguieron viendo lo que yo estaba proyectando? Se cerró. ¿Hasta dónde se quedaron viéndolo? Cuando mencionó la vida adulta. Ah, ok. Nadie sabe si su miedo a los ratones persistió hasta la edad adulta, ya que murió a los 6 años de edad por hidrocefalia. El acondicionamiento clásico en la cultura popular la podemos encontrar en varias piezas de literatura, como por ejemplo en el libro de Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. En este libro, los niños pobres estaban condicionados a tener un disgusto o un temor por los libros. Por lo tanto, a lo largo de su vida aprendieron a alejarse de ellos. Así que ya lo sabes. El condicionamiento clásico juega un papel central en el desarrollo de miedos y asociaciones. Algunas fobias pueden deberse, al menos en parte, al condicionamiento clásico. Mi nombre es Miguel García. Gracias. Hasta luego. Perfecto. Y con eso entonces terminamos la clase de hoy. ¿Qué les pareció ahorita ese experimento de Watson? Vamos encendiendo cámara. ¿Qué piensan sobre ese experimento que hizo? Medio complicado, ¿no? Sobre todo que ahora, pues obviamente si lo vemos en retrospectiva, pues, se faltó mucho a la ética, muchísimo a la ética. Sin embargo, pues en ese momento pues no eran tan claras estas reglas, ¿no? Que al final lo que hicieron fue inducir un miedo a un niño que realmente pues dejaba mucho que desear en este sentido, en esta condición. Así que, bueno, entonces nos vamos a quedar hasta aquí hoy. Mañana continuamos hablando acerca del aprendizaje. Mañana seguimos ya con el condicionamiento operante y mañana les traigo otro video. Gracias a cada uno y nos vemos mañana. Perdón, el enlace ahorita de la lista. Listo. Sí, no. Ok, y se lo mando por aquí. Perfecto. Gracias, muy amables. Hasta mañana. Vemos, Lick. Nos vemos.